Entonces, ¿qué es la violencia como tal? Es cuando alguien usa de manera intencional la fuerza contra otra persona y esto va a causar un daño. Y como vamos a ver, hay diferentes tipos de daños que pueden ser desde el dolor hasta los daños físicos que pueden causar una comorbilidad o una mortalidad también. Hay diferentes tipos de violencia como vamos a discutir. Está, por ejemplo, la violencia psicológica o emocional, que es ese acto que va a dañar o va a disminuir la autoestima de la otra persona que es la víctima. ¿Mediante qué? Mediante algunas modalidades como la humillación, la manipulación y también el aislamiento. Está la violencia sexual, que es ese cualquier acto sexual que es forzado o impuesto, que es en contra de la voluntad de la persona que va a ser la víctima y que definitivamente, como les digo, no es nada consentido y si es sin importar la relación que están entre las pares, perfectamente pueden ser desconocidos y ser víctimas también de violencia sexual. Otro tipo de violencia es una violencia que a veces nunca la mencionamos, que es la violencia económica o patrimonial. Y es ese control que ejerce el agresor sobre su víctima en cuanto al patrimonio, en cuanto a todo lo que es recursos económicos y así se limita su autonomía. Entonces, hablando de este tema, hace muchos años se intentó contextualizar o conceptualizar la forma en que vemos este fenómeno de la violencia conyugal. Entonces, al principio se empezó a ver que era violencia en el hogar. Entonces, vamos a ver qué es la violencia, como la describimos en un espacio físico determinado. Luego vamos a ver qué es violencia intrafamiliar. Entonces, vamos conectando los conceptos. Es la violencia en ese espacio que acabamos de discutir, más las personas que componen ese núcleo familiar. Y la violencia de género, que es esa relación entre el sexo y la orientación sexual. Vamos a ver que la violencia de género no se va a delimitar en cuanto a espacios o tipos de violencia, puede pasar en cualquier lugar con cualquier tipo de violencia. Y la definición de la violencia contra la mujer como tal es ese acto de violencia de género que resulta en o puede resultar en un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, incluyendo la amenaza también de dichos actos o la privación arbitraria de la libertad. Y puede ser tanto en la vida pública como en la privada. Bueno, entonces, como estamos hablando que la violencia es conyugal, entonces vamos a mencionar que la relación de pareja es ese vínculo romántico que podemos tener con otra persona. Usualmente se compone de dos. Y pues podemos clasificarlo hoy en día en muchos tipos, pero digamos que esto es como lo clásico, que puede ser entre un noviazgo, una unión libre o un matrimonio. También una relación de pareja usualmente va a llevar a compromiso, va a llevar a formación de familia, va a llevar a que estas personas tengan descendencia. Por ende, como están construyendo juntos una vida, por así decirlo, van a construir también juntos unos bienes materiales, pero también inmateriales, que va a ser el patrimonio de ambos. Pero a veces se ve que uno de los dos puede ser más dependiente económicamente o totalmente dependiente a la otra persona de la relación. ¿Por qué es importante entonces este tema? Vamos a ver que la violencia contra la mujer ya no es solo un problema de aquí, de Cali, de este barrio en especial, sino que es un problema de salud pública y que tiene que ver con la justicia social y los derechos humanos de todas las víctimas. Bueno, entonces vamos a comenzar con como unas cifras epidemiológicas del año pasado. Esto es sacado del Forensis. El Forensis es como un acúmulo de toda la vigilancia epidemiológica que se hace en el país y es anual. Entonces, esta es la del 2023. Entonces, solamente en ese año se reportaron 44.874 exámenes médico-legales por violencia de pareja o por una expareja. Vamos a ver que de todo ese total de denuncias, el 86% eran mujeres. Eso quiere decir que aproximadamente eran 6 mujeres por un hombre víctimas de la violencia de pareja o expareja. Entre esta, digamos, epidemiología se encontró
que el 21% eran mujeres entre 25 y 29 años y el 19% entre 30 y 34 años. Entonces vamos a ver que aproximadamente más de un tercio de la población era entre estas edades. ¿Y por qué estamos hablando también de este tema en esta especialización? Porque vemos que nuestras niñas o adolescentes también pueden ser víctimas porque ya se están teniendo también muchas relaciones desde edades tempranas y vamos a ver que solamente en el 2023 aproximadamente 732 mujeres entre 15 y 17 años consultaron por violencia de pareja o de pareja. ¿Qué pasó entonces en cuanto al 2022? Se vio que aumentó un 7% el número de las víctimas de violencia de pareja. ¿Y esto qué nos puede decir? Que en ese año, en este país, cada 12 minutos aproximadamente fue agredida a una mujer o fue a una denuncia, a hacer una denuncia por la violencia por parte de su pareja o expareja. ¿En dónde sucedió más? Entonces, este es un estudio, también nos lo muestra en el Forensis, en donde nos muestran la tasa departamental de la violencia de pareja por 100.000 habitantes por 10 años y más. Entonces, vamos a ver que el primer lugar donde se da este fenómeno es en Bogotá, con casi 9.500 casos, esto es por cada 100.000 habitantes. Luego sigue Antioquia, con 4.600, está Cundinamarca en tercer paso, en tercer puesto, y cuarto estamos Valle del Cauca con 3.876. En cuanto a las lesiones no fatales, ¿quién se vio más en cuanto a su escolaridad y sexo? Entonces nos vamos a centrar en la mujer, ¿vale? Entonces vamos a ver que las mujeres en el 2023 que más sufrieron de violencia de pareja tuvieron una educación media o una educación técnica, profesional y tecnológica, que es la gran mayoría. También, en cuanto al estado civil, entonces vamos a ver que las que sufrieron más de violencia fueron las que fueron solteras o estuvieron en unión libre, que fueron más de la mitad. También vamos a ver que el presunto agresor fueron los que son ex compañeros permanentes o compañeros permanentes. Aquí vemos entonces que no se vio tan común en el 2023 que la violencia fuera por parte de un novio o un esposo, sino más por una expareja o un compañero permanente, que nos habla también de esa clasificación de estado civil que es la unión libre. En cuanto a la razón o el desencadenante o supuesto desencadenante que se explicó por qué pasó este fenómeno, pero repetimos, no hay ninguna justificación para que se dé este fenómeno. Según las estadísticas muestran que la principal razón de la violencia fue celos, desconfianza, infidelidad y también por intolerancia y machismo. Entonces vamos a ver que este fenómeno definitivamente no es nada reciente y que se viene viendo desde hace mucho tiempo. Y el estudio de este fenómeno y los esfuerzos para hacerlo notorio se ha hecho muy fuerte en estas últimas 2 décadas hasta que finalmente se puede enunciar como un problema de carácter social, un problema de carácter de salud pública y que se considera además como un delito. En Colombia, entonces, se han enfocado diferentes estudios para poder hacer la caracterización de las víctimas y poder identificar las consecuencias de este fenómeno para poder hacer énfasis en la importancia de nuestra denuncia como víctimas, como conocedores del caso del fenómeno hacia un familiar, hacia un amigo, hacia un conocido, para que se haga más público y el Estado, que es la ley, pues pueda hacer respuesta. Entonces se empezó a crear desde esto hace más o menos 2 décadas un amplio marco normativo para que se pueda tipificar este tipo de violencia y normalizarlo, también para penalizarlo y así empezar a emplear diferentes rutas de atención con las cuales se van a restablecer los derechos de estas víctimas. Entonces, como vimos ahora en el primer video y en las definiciones del principio, hay diferentes tipos de violencia, pero definitivamente no podemos encasillarla solo en una. Como les decía, la violencia física, la psicológica, también la patrimonial, pero hay otras que están, por ejemplo, la violencia a nivel familiar, está el abuso a las niñas en el hogar, la violencia por parte de ese compañero, está también la mutilación genital que vemos en algunas comunidades indígenas que todavía sucede, también se considera como este tipo de violencia, está la violencia relacionada con la explotación, ya sea a nivel de la comunidad, sexual o física, y la realizada o tolerada por el Estado, también es importante que la mencionemos. Entonces, ¿qué vamos a discutir un poco sobre este tipo de violencia? Es qué nos puede causar en la víctima. Primero nos puede causar, por ejemplo, un daño psicológico. ¿Y esto qué es?
Es esa acción o omisión que está destinada a que se degrade, a que se controlen las acciones o la autonomía de la otra persona y también a que se controlen sus comportamientos, sus creencias y esas decisiones que puede tomar esa persona. ¿Y cómo? El agresor la va a hacer mediante intimidación, manipulación, amenazas, humillación y hasta aislamiento de su familia y de los demás. ¿Esto qué va a llevar? Va a llevar a una definitiva perjuicio o daño en esa salud psicológica de la víctima, en su autodeterminación y en su desarrollo como persona. También la violencia puede causar daño o sufrimiento físico. Y pues esto va a llevar a ese riesgo de disminución de la integridad de la persona corporal o física. El daño patrimonial, como decíamos entonces, es esa pérdida, transformación, o que se sustrae, o que se retenga, o que se distraiga todos los objetos como instrumentos de trabajo, los documentos personales, los bienes, los derechos. Y pues recordemos que todo esto hace parte de la persona y necesita esto para satisfacer sus necesidades, necesita esto para poder desarrollarse como persona. Entonces, a veces hemos visto casos que se quedan con los documentos de identidad, entonces no pueden salir de la ciudad o del país, se quedan con todos sus bienes, con todos sus aparatos electrónicos, entre otros. Este tipo de violencia también puede causar daño o sufrimiento sexual, entonces es una acción que consiste en que se obliga, recordemos esto, no hay consentimiento a que la persona víctima pues sea sexualizada, ya sea física o verbal, y que participe en interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, puede ser coerción, también la manipulación, también se ha visto mucho de chantaje o soborno, y pues mediante cualquier mecanismo que esto va a anular su voluntad o limita la voluntad de la persona. No, si no tienes... Como logramos ver en ese video, entonces no es necesario que esperemos a que sucedan las 5 cosas que se ven ahí para que tomemos una decisión o para que veamos que estamos siendo víctimas de este fenómeno. A la primera o al simple hecho de aislarme, de bajar mi autoestima, todo lo demás, estamos siendo víctimas de este fenómeno. ¿Cómo se relaciona entonces en cuanto al tipo de violencia, la violencia intrafamiliar y el sexo? Entonces, se ha visto que principalmente los tipos de violencia que se ejercen contra estas mujeres es violencia sexual, física y psicológica. Y recordemos que no es que una excluya a la otra, pueden suceder hasta los tipos de violencia en la misma persona. Entonces, este fenómeno nos lleva a hablar un poco más de estudiar por qué es que está sucediendo el fenómeno. Entonces, vamos a hablar un poco del modelo ecológico de este fenómeno. Entonces, esto comenzó con un psicólogo ruso que dice que tenemos que enfocar de manera ambiental, mediante 4 tipos de ambientes, ese desarrollo del individuo y cómo el exterior también puede afectar directamente su desarrollo cognitivo, moral y relacional con otra persona. Sabemos que las personas tienen atributos genéticos y esto es inherente a su ser. Sin embargo, recordemos que existe la epigenética que nos ayuda a desarrollarnos con el entorno y cómo el entorno nos va a afectar a pesar de que estamos predispuestos genéticamente hacia algo. Siguiendo esta línea de ideas, entonces, una epidemióloga social estadounidense creó este modelo ecológico integrado, que nos muestra 4 ámbitos en donde nos permitimos tratar de inferir por qué los agresores se vuelven agresores o por qué las víctimas se vuelven víctimas, y son 4 principales. Entonces está el primero, que empieza desde lo más grande hacia lo más pequeño. Está el primero, que es la sociedad, luego sigue la comunidad, tercero las relaciones y por último las historias personales o individuales. Vamos a hablar entonces del primer ámbito, que es la sociedad. Este se fundamenta definitivamente en esos valores y esos conceptos patriarcales, en esa aceptación social que necesitamos las personas y las nociones de familia que están dispuestas ahí por nuestros abuelos y nuestros antepasados, que ya están esos roles sociales asignados por nuestros antepasados. Y esto analiza entonces los factores sociales que van a determinar la tasa de violencia. Entonces, estos factores o este primer ámbito de la sociedad son los que van a crear el clima, ya sea de la aceptación de la violencia,
¿sí? O de la normalización, por así decirlo, y entonces se va a reducir la inhibición de la misma porque se considera algo normal, entre comillas, y crean y mantienen brechas entre también los grupos de la sociedad. Entonces se ha visto que retrospectivamente este tipo de agresiones en las mujeres se da porque, entre comillas hablo, es algo normal, social de la conducta, o porque a veces escuchamos en algunas comunidades que es que el esposo tiene toda la libertad de enseñarle a su esposa, de corregirla mediante la violencia. Y pues dentro de las cuales entonces para ellos, digo los esposos de estas comunidades o las personas que se adjudican legítimas de golpear, mutilar, corregir, entre comillas, encerrar o expulsar a esas mujeres que supuestamente van a infringir normas que para la sociedad en la que viven son normales y que son esperadas. Entonces, así se fomenta una aprobación social en ese ámbito de la sociedad, pues para ese tipo de violencia y la valida como si fuera algo adecuado. El segundo ámbito es la comunidad en la que nos envolvemos. Entonces, esta se crea en el contexto de la comunidad, examina entonces todo lo que tiene que ver en la comunidad con las relaciones sociales. Entonces, por ejemplo, cómo son las relaciones en el lugar de trabajo, en la universidad, en la escuela, en los hospitales en los que nos movemos, en el barrio. Y así se buscan identificar algunas características en las cuales los agresores o las víctimas pueden tomar alguno de estos pasos, por así decirlo. Entonces vamos a ver que algunos factores comunitarios van a favorecer lastimosamente que las mujeres sean víctimas de este tipo de violencia y se ha visto más relacionado a algunas zonas en las cuales hay bajo estrato socioeconómico y donde hay poco apoyo institucional, tanto de la salud como de la alcaldía, como de la ley, entre otras. Entonces es una violencia que va a estar repetida, que se fomenta más que todo por esa comunidad en donde, por así decirlo, no hay ley, entre comillas, y se ve que la mujer siente y piensa que no tiene a dónde acudir y que esa es su realidad y que ella vive en esa comunidad y que está inmersa en ella y que así tiene que ser. En tercer lugar está el ámbito de las relaciones. Entonces se basa ampliamente en estas relaciones interpersonales que podemos tener entre dos personas. Entonces van a ver cómo estas relaciones interpersonales que de por sí ya son complejas, cómo van a tomar actitudes algunas de las personas que la componen. Entonces, mediante estas relaciones que pueden ser amigos, amigos con derechos, pueden ser miembros de la familia, parejas, entre otras relaciones, exparejas, pues van a aumentar algunos factores para uno convertirse en víctima o en perpetrador. Entonces se ha visto que la interacción diaria en ese domicilio con la misma persona todo el tiempo, sobre todo si tiene alguno de estos rasgos de agresor, pues puede aumentar la oportunidad para que se produzca y se repita cada vez más este tipo de violencia. Entonces, estos individuos que están unidos en una relación van a estar viviendo usualmente juntos y va a haber un maltrato y una violencia continua y va a ser muy repetitiva por la persona con la que vive. Por último, está el ámbito individual, que hace referencia a esos factores propios que tenemos todas las personas y en este caso de la mujer. Entonces, hay unos factores que son biológicos, que también son comportamentales de cada uno de nosotros, pero que nos van a definir cómo vamos a reaccionar ante un posible evento de estos o ante algo que nos moleste o ante algo que nos duela. Entonces, se ha visto que en cuanto al ámbito individual, vamos a ver que la violencia usualmente la generan por un momento de exaltación o pérdida de control temporal por parte del agresor y se asocia también a esas historias personales de la mujer víctima que pueden ser de violencia, sociales, económicas, psicoemocionales, y esto va a llevar o va a causar ese ciclo vicioso de la violencia en donde también hay falta de fuerza para irse, para abandonarlo, para salir de ahí. Tenemos que hacer un enfoque de atención intersectorial. Entonces, aquí ya hablamos de las instituciones, porque esto definitivamente tenemos que pensar que es algo que preocupa, que es un problema de salud pública y que afecta a todos los sectores de la sociedad, que no es solo algo que ocurre en los estratos económicos bajos como decíamos anteriormente, sino que nos puede afectar a todos, incluso a los que estamos aquí. Y que definitivamente este fenómeno afecta a los derechos humanos de todas las mujeres que son de una u otra manera víctimas. Entonces, vamos a discutir un poco que a partir de los derechos humanos también una psicóloga, una abogada canadiense que se llama Rebecca Cook, hizo como este apartado que son los derechos humanos de las mujeres. Entonces ella los pone ahí, que es la vida, el derecho a la vida, a la libertad, supervivencia. También está el de la autodeterminación reproductiva, que puede ser libre, una opción de la maternidad o no, ella puede decidir, y también se puede ser protegida cualquiera sea su decisión, que es el derecho también a la información, a que se eduque para que tome decisiones, por ejemplo, hablando de los abortos, también a la protección en su salud física, emocional,
el derecho a la no discriminación, a respeto por diferencias y también a participar en los espacios en los que se pueda tomar decisiones, en los que ella tenga palabra y voto. Entonces, este fenómeno se va a desenvolver en un ciclo y se va a llamar el ciclo de la violencia. Vamos a ver entonces cómo es que se da este ciclo de la violencia y cómo usualmente comienza. Suele comenzar entonces desde el noviazgo, como veamos, usualmente comienza en esta relación que es el libro, el noviazgo. Y a veces hay algunas acciones que las personas pueden tomar como amor verdadero. Pero vamos a ver que con el tiempo se empiezan a acumular tensiones, entonces van a ocurrir algunos desencuentros en la vida cotidiana, que presuntamente pueden iniciar como no lavaste los platos, dejaste desordenado el cuarto, ¿por qué dejaste las llaves pegadas? ¿Por qué no haces tal cosa? Acuérdate de recoger eso. Digamos que es algo que uno dice, bueno, es algo cotidiano, pero que no ha pasado nada grave. Luego empieza a escalar y hay un acto violento. Usualmente empieza con algo psicológico, con burlas, críticas, con bajar esa autoestima de la otra persona. Y posteriormente empieza a darse una respuesta física o un acto violento físico. Y usualmente la víctima toma una respuesta compasiva. Entonces luego la víctima dice, yo creo que eso fue porque me lo gané. Yo creo que es porque en serio le hice algo muy mal y tenía que ser corregida y pues me siento culpable porque eso me lo merecía. Luego entonces hay unos preceptos que algunas mujeres pueden tener y es que yo tengo que ser sumisa, yo no me puedo parar en contra de mi pareja porque él es el que tiene la batuta en la casa, el que trae la comida, el que alimenta a mis hijos. Entonces, si yo me levanto, eso es algo poco femenino. Si yo me rebelo, eso es algo que ninguna mujer de mi familia ha hecho. Mis abuelas soportaron todas las infidelidades de mis abuelos. Mis tías lo mismo, le pegaba a su esposo. Yo no voy a ser diferente porque es algo poco femenino. Mi labor o mi función como mujer es aceptar este comportamiento. Esto también, como les mencionaba, va en contra de esas premisas de educación intrafamiliar que podemos pasar de generaciones en generaciones. Y pues que el matrimonio va a ser el eje de la vida. Algunas veces yo hablaba con mi abuela, ella ya falleció, ella tenía 94 años, ella me decía que el objetivo de su vida siempre fue ser esposa. Esa era su goal en su vida. En cuanto a la búsqueda de justificaciones, entonces usualmente las víctimas van a minimizar el hecho de la violencia, para decir, no, eso no es nada, o sea, me empujó, pero a la final no me caí, o solamente me raspé, pero no me pasó nada grave, no tuve que consultar por eso. Luego de esto, entonces, de ese acto, va a haber un restablecimiento del amor y el cariño en la cual el agresor usualmente se arrepiente de sus actos, le promete que esto nunca va a volver a pasar, que lo perdone, que fue un momento de rabia y que no va a volver a suceder, pero luego se ve que se pierde nuevamente el límite entre respeto y vuelve a haber nuevamente una agresión que puede iniciar, ya sea por burlas o críticas otra vez, bajando la autoestima, o definitivamente ya se puede escalar a una puñalada, a una patada o a otro acto que termina hasta con la muerte de la mujer. Entonces, resumido, es que hay un momento de calma en donde se están conociendo, están sabiendo cómo es vivir con la otra persona, luego se empieza a aumentar la tensión, se desentienden en cosas cotidianas, hay un acto violento que puede ser, como ya saben, verbal, físico o hasta sexual, luego hay un arrepentimiento usualmente por parte del agresor, hay una etapa de luna de miel en donde todo está bien y sabemos que supuestamente no va a volver a pasar, eso fue algo del pasado, pero que vuelve a volver a pasar. Entonces, ¿cómo evoluciona todo este fenómeno a través del tiempo? ¿Cuáles son esos ejes que se deben atravesar para que se dé una violencia a través de todo este modelo de escalada de la violencia en el tiempo? Entonces se ha visto que definitivamente esta violencia va a escalar. O sea, no es que empiece con algo como maltrato psicológico y siempre se va a quedar toda la vida en maltrato psicológico, no. Usualmente se ha visto que esto siempre va a escalar, siempre va a terminar en maltrato físico, sexual, en patrimonial, en todos los demás tipos de maltrato. Cada vez van a ser más intensos y frecuentes. Entonces el modelo de escalada tiene unas premisas y es algo que se debe saber. Y es que, como ustedes saben, pueden aparecer formas de maltrato, formas en las que yo digo las cosas, formas en las que yo voy a hacer el maltrato físico, la violencia física. También pueden ocurrir con instrumentos o con objetos que también se pueden considerar en antecedentes, que pueden comenzar con un objeto, luego puede seguir subiendo a usar otro objeto cortopunzante, cortocontundente, entre otros. En caso de que no haya antecedentes y que supuestamente nunca me ha hecho nada, puede que ocurra. Siempre va a haber una primera vez, así nunca haya pasado antes. Y que puede ser algo escalado entre minutos y horas.
Y también se va a ver que va a haber unos procesos de regulación, usualmente va a haber una relación de poder entre una de las partes de la relación, que lastimosamente en este caso pues va a ser el hombre contra la mujer. Entonces recordemos que las formas en las que se puede entrar la violencia, porque puede comenzar como psicológica, luego puede escalar a físico-sexual, o pueden comenzar como física, luego escalar también a psicológica y viceversa. En cuanto a los artefactos, usualmente se ha visto que el modelo de escalamiento es que empieza con golpes, con empujones, luego empiezan a usar artefactos entre comillas menores, como cosas de la vida cotidiana que tenemos, el plato, la chancla, la escoba, lo que sea, pero ya mayores, como hablamos de un arma cortopunzante, cortocontundente o hasta más fuerte. Y las personas que están involucradas, pues usualmente hablamos que es las relaciones de dos, pero que algunas veces, como vamos a ver o como vimos, estas relaciones hacen descendencia y hacen familia, entonces también lastimosamente se ven afectados los hijos, los familiares cercanos, los que viven con ellos, los primos que viven al frente, los vecinos, entre otras personas que pueden estar en contacto con este fenómeno, que lo pueden escuchar, que lo pueden ver, que pueden ver a la persona lesionada al otro día. Esto definitivamente genera muchas emociones. Entonces, la mujer víctima de violencia conyugal va a tener un deterioro, ¿sí? Va a tener un deterioro en su autoconcepto, en su valoración como persona, en su autoestima. Va a haber una conciencia de peligro de muerte. Esa persona usualmente va a temer por su vida y va a tener en algunas ocasiones ideación suicida porque prefieren pensar, yo prefiero acabar ya con mi sufrimiento a seguir exponiéndome a esta violencia todos los días de mi vida. También la geoespacialidad va a aumentar. Entonces, si por ejemplo comienza solamente en el cuarto los papás encerrados, que los hijos escuchan que discuten por la noche, luego los van a ver en la sala peleando, en la cocina peleando, luego están en un lugar de trabajo y puede él ir a buscarla, puede ser algo muy guacho, pero sacarla del pelo, de la ropa, porque usted no tiene que estar aquí trabajando, luego puede ser hasta en la vía pública, en cualquier lugar, esto va usualmente escalando de lugares. Entonces, estas familias usualmente en quien piensan que pueden como tener un apoyo. Y hay algunas líneas de atención en las cuales ellas dicen, hey, yo creo que me puedo apoyar. La primera, pero miren apenas el porcentaje, o sea, menos de la mitad de estas mujeres víctimas consideran que una red de apoyo como sus familiares es importante o que pueden contar con ellas. Mucho menos piensan que la comisaría de familia nos puede ayudar en estos casos. Mucho menos la inspección de la policía y por último la fiscalía. Entonces, solamente el 8% de estas mujeres que son víctimas de este fenómeno consideran a la fiscalía como alguien que les pueda ayudar a salir de este problema. ¿Qué pasa entonces con la ruta de atención actual de este fenómeno? Entonces, usualmente se debe hacer una denuncia para que se puedan ejercer medidas penales en contra de este agresor. Usualmente la puerta de entrada es en la comisaría, en la estación de policía, en la fiscalía, en donde se recibe esa denuncia, se le informa a la mujer todos los derechos que ella tiene y se orienta a que se restablezcan usualmente sus derechos. Y aquí usualmente es donde ya nos llega a nosotros, con esa noticia criminal, con ese pedido de la fiscalía para que se realice una valoración médico-legal, que es que pasa, en el lugar me pasó muchas veces, y pues que también nosotros como personal de salud tenemos que tomar decisiones. ¿Cuáles entonces pueden ser esas instituciones y esa red que podemos conocer e informar a estas mujeres víctimas de este fenómeno? Son todas las que podemos ver ahí. Hay muchas departamentales, municipales, nacionales y también algunas que son sin ánimo de lucro, unas fundaciones que podemos conocer y que definitivamente tenemos que tratar de orientar a las mujeres para que conozcan este tipo de ayudas que pueden obtener. Entonces, en cuanto a la salud pública, vamos a ver que por qué afecta tanto a estas víctimas, porque definitivamente los factores socioeconómicos son muy importantes. Estas mujeres víctimas de este fenómeno van a tener pérdida de años de vida sin discapacidad o a causa de una mortalidad. Y esto también va a ser un costo al sistema, porque son usualmente mujeres que tienen una discapacidad, que van a estar todo el tiempo consultando por dolores crónicos, por férulas, por diferentes cirugías que requieran. En cuanto a los factores culturales, pues vamos a ver que lastimosamente el predominio de la cultura es que se minimizan estos actos, que claramente ahora debe ser mucho menos que se minimicen los actos y que tenemos que hacer que sea más relevante socialmente y que recordemos que esto es un delito y que no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. También en cuanto a la prevalencia, conociendo más de este tema y reconociendo que es un problema de salud pública, tenemos que aumentar la penetrancia de estos casos en todos los medios de comunicación. Ya se han visto que por redes sociales se pueden hacer denuncias también, que también podemos reportar casos y así aumentar
nuestra información, nuestros casos, para que no le pueda suceder de pronto a otra persona, para que se pueda orientar en qué hago en caso de que yo sea víctima, y así también contar cómo puede ser el modelo de escalamiento de, por ejemplo, de esa víctima puntual, para que otra mujer lo escuche y diga, yo creo que me está pasando lo mismo. Y por último, en cuanto a salud pública, pues tenemos que prevenir porque recordemos que todos estos daños pueden ser prevenibles o reversibles ante una detección temprana y ante una ayuda temprana a estas mujeres para que puedan salir de ahí lo más pronto posible. Entonces tenemos diferentes herramientas en las cuales podemos ayudar a estas mujeres. Está, por ejemplo, el desarrollo de capacidades. Como decíamos ahora, un derecho humano de las mujeres es educarse, tomar parte de las decisiones que se toman en su vida. Entonces tienen que conocer todo esto, tienen que saber todos los artículos de la ley que la protegen, todas las instituciones que la pueden ayudar en caso de ser víctima de algún fenómeno como este. También es que tenemos que movilizarnos, o sea, se debe haber una movilización social para que este tema sea cada vez más relevante, sea más escuchado por nuestros gobernantes. En cuanto a la formación y la asistencia técnica, entonces es eso, ahí estamos nosotros también, que es articular todos los intersectores de la sociedad en la que estamos. En nuestra parte del concepto de la salud, pues poder saber a dónde la debo redireccionar, qué debo hacer en caso de que me llegue la paciente. En cuanto al diagnóstico, entonces, hemos visto que hay unas barreras de información. ¿Por qué? Porque a veces algunas mujeres no prefieren contar qué es lo que pasa, les da miedo, les da temor, tienen ese riesgo de muerte inminente en su mente. Algunos factores socioculturales, como les mencionaba, que eso no está bien visto, que una mujer se revele o se libere de su esposo. También factores de la víctima y factores de la agresor como tal. Y vemos unas barreras de atención que a veces pues, es culpa de nosotros como los primeros respondientes ante un acto de estos. Y todo comienza con una buena anamnesis. Van a ver que una historia clínica completa incluye una historia social, aunque sé que a veces no tenemos más de 20 minutos de consulta, pero es importante que abordemos esto si encontramos alguna de las señales que vamos a discutir a continuación, pero todo comienza por aquí, por hacer una muy buena historia clínica y averiguar esa historia social. Luego haríamos el examen físico, en donde ya, dependiendo de las lesiones que se encuentren, pues puede hacer parte de todo este proceso penal que se puede iniciar, como recolectando objetos para cadena de custodia o evidencia, ya sea de la violencia sexual o física, con mediante fotos, videos, muestras biológicas, entre otros. Y por último, tenemos que ser parte de esa protección y también realizar un seguimiento a la víctima de este fenómeno. Las instituciones que tenemos actualmente de salud tienen que tener la capacidad para que sea una rehabilitación total e integral a esta persona. ¿Y qué debemos hacer? Usualmente hacer citas periódicas para garantizar ese bienestar de la víctima. Y no solo medicina general, no solo pediatría, no solo psicología, también trabajo social, todas las demás especialidades que pueden impactar socialmente a estas personas. Entonces, en resumen, tenemos asesoramientos legales, hay que también iniciar a crear más empoderamiento económico. ¿Cómo se hace esto? Con diferentes fundaciones que hay en la ciudad, en el departamento. También hay hogares de acogida para estas mujeres víctimas de violencia, o sea, tienen a dónde llegar. El municipio también ha estipulado algunos lugares. Y por último, les menciono a la Casa Matria. La Casa Matria es un lugar físico que queda en Granada y es esta casa que a veces podemos pasar por ahí, solo que de pronto no sabíamos qué era, pero es un lugar en donde se trabajan todo el tiempo para hacer el empoderamiento de esas mujeres. Se dan clases en cuanto a economía, se dan clases en cuanto a asesoramientos legales, se atienden intervenciones psicológicas, entre otras ayudas que una mujer, si es víctima de esta violencia, puede consultar ahí sin ningún costo para que sea orientada o se escale o se inicie una ruta de atención en caso que sea necesario. Y entonces, después de toda esta carreta, ¿por qué es importante que lo hablemos como nuestra formación de pediatría? Entonces, lo que hemos visto es que definitivamente la violencia conyugal tiene muchas consecuencias en los niños y adolescentes que están creciendo y que están viendo o normalizando este acto y que van a aprender posteriormente a esto o a reproducir esta violencia. ¿Cómo, ¿Cómo hay una consecuencia que se puede ver, por ejemplo, en nuestra consulta? Está los problemas de socialización. Entonces, a veces podemos notar en la consulta, o un motivo de consulta puede ser que el niño tiene conductas agresivas, que le pega al hermanito, que le pega al perrito, que me contesta muy feo, que usualmente están aislados, que ya no sonríe, que está por allá, que ya no quiere jugar. En el colegio también pueden mandar una nota diciendo, vea, el niño ya no quiere salir al recreo o no quiere ir al baño. ¿Sí? Los síntomas depresivos, ansiedad, que nuestros niños tengan más llanto, más tristeza, autoestima baja. Están los miedos, entonces usualmente son esos niños que le dicen a su familia o a su red de apoyo, a su figura de apoyo, hey, yo creo que algo malo va a pasar, yo no quiero ir a estar allá con mi papá, no me mandes,
tengo miedo a morirme, tengo miedo a que tú te mueras, a perder a cualquier familiar. Esto también es importante y no es normal, por eso tenemos que identificarlo. Está también las alteraciones del sueño, entonces un motivo de consulta puede ser: el niño no duerme, se levanta con terrores nocturnos, no quiere dormir solo, doctor, él siempre dormía solo y no sé por qué desde ahora se está pasando a mi cama todas las noches. Esto nos tiene que llamar la atención. Problemas escolares, es un motivo de consulta muy común: le está yendo mal en el colegio, no está poniendo cuidado, no copia, está teniendo mucha agresividad con sus compañeros del colegio, puede estar agrediendo un niño a las niñas del salón, eso también nos tiene que llamar la atención. Y también pueden tener síntomas de estrés postraumático. Los niños pueden tener fobias, pueden tener trastornos del sueño, pueden tener algunos ataques de pánico, ansiedad y trastornos alimenticios. Vamos a ver que algunas veces la obesidad, la anorexia, la bulimia también pueden ser algunas de las manifestaciones o consecuencias de la violencia conyugal en nuestros niños. Están las alteraciones del desarrollo afectivo, entonces usualmente ellos van a ver que supuestamente la violencia y el amor están unidos, que eso es lo normal que sucede en las relaciones de pareja. Entonces ellos van a tratar siempre de ser los que tienen el poder en la otra pareja o en la otra persona que compromete esa relación. Y la parentalización de los niños y niñas. Entonces vamos a ver que algunas veces los hermanitos mayores toman la conducta de: yo tengo que velar por mi hermana menor, yo soy la que la tengo que bañar, vestir, llevar al colegio, hacerle la comida, porque mi papá no está, porque mi papá yo no quiero que esté en contacto con ella. Entonces, a veces estos niños grandes o adolescentes se olvidan de ser niños grandes y adolescentes y se tornan como si fuera la mamá o el papá de este hermanito menor. Entonces, vamos a ver que cuando un niño o niña o adolescente viven en este fenómeno, envueltos, inmersos en este fenómeno, van a internalizar este tipo de violencia y lo van a hacer como algo cotidiano, como algo que es normal, como algo que debe siempre suceder y que lo más probable es que eso se replique con la generación y que va a ser propio de la convivencia. Entonces, hay una alta probabilidad que esto se siga dando y se continúe perpetrando en estas futuras generaciones. Entonces, en nuestra formación como médicos y como pediatras, tenemos que conocer este tema para fortalecer nuestra empatía y nuestro fortalecimiento emocional en cuanto a las víctimas y a los niños que pueden estar inmersos en todo este fenómeno. También es importante que identifiquemos y que prendamos un poco las alarmas en caso de que veamos algunas de las manifestaciones en nuestras consultas o en urgencias, y que a veces vamos a hacer el primer contacto de este tipo de violencia y que tenemos que ser el primer eslabón que activemos toda la atención. Un pediatra que entiende la violencia contra las mujeres no solo salva a los niños, también rompe silencios, protege familias y ayuda a construir futuros más sanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Manuel, por su excelente presentación y hablarnos de un tema tan importante. ¿Alguno de los asistentes tiene alguna pregunta o intervención? Yo quiero un espacio, pero al final. Prefiero oír las preguntas que la gente tiene allí o los comentarios que quieran hacer y después pues comentar algunas cosas que tengo aquí para decirles. Gracias. ¿No hay preguntas? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarlos. Muchas gracias a Juan Manuel por la invitación. De verdad que estas gran sesiones me encantan. Felicitar a Juan Manuel también porque me parece fundamental sensibilizar respecto de la importancia de este tópico. También nosotros tenemos el papel como pediatras de evaluar el entorno en el cual está creciendo el niño. Hace una semana justo teníamos las jornadas de pediatría y en un conversatorio que tuvimos respecto de matrimonio infantil, señalábamos la importancia de la sensibilización por cuanto este problema crece principalmente por dos circunstancias: por la indiferencia y por la ignorancia. Y muchas veces, lastimosamente, nosotros somos parte tanto de la indiferencia como de la ignorancia. Me gustó mucho el enfoque que le dio Juan Manuel. Creo que también nos invita a ver un poco más allá
porque asumimos que las mujeres víctimas de violencia conyugal usualmente son adultas. Y lastimosamente en Colombia apenas hasta este año se salió pues una norma que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Sin embargo, esa norma no aplica de manera retroactiva. Hoy por hoy tenemos muchas niñas y adolescentes que son esposas y muchas de ellas pertenecen a comunidades indígenas que tienen dificultades en los accesos a los servicios de salud e incluso donde la violencia intrafamiliar o la violencia conyugal se normaliza dentro de su cosmovisión. Entonces creo que es una puerta de entrada y es una invitación que nos hacen hoy a sensibilizarnos frente a este tópico, también a estudiar más y por supuesto a tener presente que esta es una realidad a la cual nos enfrentamos. Y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora, por su excelente intervención. ¿Lo escuchamos, doctor Pasos? No, ya no tenemos nada, no tenemos otras intervenciones. Bueno, de todas formas, Juan Manuel, le advierto que se ganó una hamburguesa virtual, ¿sí? Y como Juan Manuel ya le tiene otro nombre a esta rotación, ahora se llama drama social, pues sigamos haciendo uso de este drama social. Muchas gracias por su trabajo, Juan, y le quiero recomendar o decir a Angie que no se olvide que tenemos unas sesiones pendientes por presentar, ¿no? La del 20 de junio no tiene nada que ver con esto que hemos hablado hoy. Vamos a otro extremo de las cosas, pero que son interesantes. Yo diría, con lo que plantea Angie, lo que presentó Juan Manuel allí, que hay que tener muy claro, para mí, el concepto de qué es feminismo, ¿sí? Porque me parece que eso a veces se ha vuelto como un cliché, ¿sí? Entonces, yo sí considero, como dice Angie allí, que se debe dar educación, que la gente tenga muy claro cuáles son estas cosas, porque si no, terminamos en feminismo, terminamos en feminicidios, ¿sí? O cosas de esas. Y se los quiero poner ahí un poquito de lado lo que está pasando con ese niño que secuestraron en Jamundí. Mire cómo empezó la historia y en qué está terminando esa historia, ¿sí? Cruel que haya un niño de por medio ahí metido, pero mire que finalmente parece que el niño no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, no abramos ese chisme ahora. Lo otro es tener muy claro que la violencia solo se da en la especie humana, ¿sí? Ninguna otra especie genera violencia, ¿sí? La violencia es algo característico de la especie humana. Y lo otro es que esto no se denuncia y tal vez por eso los problemas con la estadística a veces están allí, ¿no? Entonces se dice, no, que es que en tales, mucha gente tiene temor a denunciarlo, mucha gente tiene problemas, digamos, como sociales para ir a denunciar esto, ¿no? Como voy yo allá a esa comisaría donde va tanta gente, no sé qué, entonces no hace la denuncia, ¿sí? Pero sigo pensando que esto no tiene condición socioeconómica, ¿sí? Es una actitud de los individuos, más no es, perdón, y la sociedad es muy responsable de esto también, ¿sí? Y por eso cuando ustedes allá, Juan Manuel decía ahora rato lo del tiempo, uno sabe que en 20 minutos cómo va a averiguarse esto, pero sí decir que el niño generalmente para mí es el síntoma de toda una dinámica que se está dando allí. Es decir, cuando llega ese niño a la consulta, pues si nos centramos en mirar los parciales, las otras pruebas que le pedimos y las interconsultas y eso, pero de pronto, como decía Juan, ahí sigue volteando cosas, ¿sí? Problemas de sueño, problemas con la comida, problemas académicos y que no tiene que ver con retraso mental. Entonces, ver que esto es una puntica que se nos asoma ahí con esto.